Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Los que no me conocéis, soy Nuria, Nuricoco, y nada, me he inventado este programa porque quería hablar con mis amigos, hacerles entrevistas sobre diferentes temáticas que son importantes para mí. Y nada, lo dije ayer, tengo muchos amigos y tengo muchas temáticas que me gustan, así que hoy, pues nada, otro programa. Para cada programa me hago un disfraz acorde a lo que es la temática. Hoy, como vamos a tener un concierto en directo, bueno, estoy súper emocionada, me he puesto un poco de gala con mi champán y yo de gala, porque se lo merece y que es un lujo a quien tenemos hoy. Comentaros que muchos de vosotros nos estáis viendo por mi canal de YouTube, suscribiros, el botoncito, o mi canal de Facebook, un like, nada más. Cualquier comentario, cualquier pregunta lo vais dejando y al final de la entrevista lo iremos contestando. Nada, bueno, es un placer presentaros a Lucía Marín. Es una violinista profesional, compositora, es docente. Bueno, ella un poco nos va a contar más sobre su trayectoria, pero es un lujo y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Así que la voy a dar paso. Lucía. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? A ti y a todos los que nos ven. Sí, estoy súper emocionada. Como estaba contando, me he inventado este programa y he decidido que creo que yo todos los domingos voy a hacer algún tipo de concierto, algo de arte, porque creo que se merece la pena y un domingo es un perfecto día para eso. Así que te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Y nada, lo primero que quiero preguntar es ¿cómo estás? ¿Qué tal has vivido este periodo de confinamiento? Que poco a poco estamos saliendo de ello, pero ¿con quién has estado y cómo has estado? Bueno, pues lo he vivido bien. Siempre con la pena pues, de la gente que sufre. Yo afortunadamente pues no he pasado por el coronavirus, no he padecido la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, bien, lo he vivido bien. Y ya te digo, pues padeciendo por la gente que ha sufrido y sobre todo pues muy aferrada a la música, que es mi pasión. Entonces, bueno, pues he tocado un montón. He compuesto mis obritas, he terminado obras que tenía empezadas, en fin, Genial. que me faltaba antes, pues para terminar ciertos asuntos que tenía ahí pendientes. Eso está genial. Sí. Y cuéntanos, siempre hago esta misma pregunta a todos los artistas, me gustaría saber cuándo empezó esa pasión y sobre todo por qué el violín. Bueno, pues lo mío es una historia un poquito rara, ¿eh? Yo, fíjate, empecé yendo a una rondalla con mi padre cuando tenía 3 añitos. Mi padre me compró una bandurria y allá íbamos toda la familia, ¿no? Entonces, cuando tenía 8 años, pues bueno, nos fuimos a vivir a un pueblecito, se acabó la rondalla, aunque en el pueblo había rondalla, pero bueno, ya la nuestra pues se acabó y entonces nos desvinculamos un poquito. Pero bueno, empecé a tocar un instrumento que se llama requinto, que es como el clarinete más pequeñito, Ajá. pero el viento no era el mío. Entonces, bueno, un poco el director de la banda me dijo, Lucía, el instrumento de viento no es lo tuyo, entonces yo me decantaría por un instrumento que no tuvieras que soplar, ¿no? Entonces, bueno, pues me dijo, yo cogería el piano, el violín. Y claro, viviendo en un pueblo, pues dijo, creo que lo más sencillo ahora mismo es que te cojas un violín. Claro. Claro, ya hablando de 13 años, yo ya tenía 13 años cuando cogí el Wow. violín, ¿no? Y fue una iniciativa, ya te digo, del director de la banda desde el pueblo, ¿no? Pues eso, tenía 13 añitos, plena adolescencia, empecé más bien tarde porque los niños actualmente, aparte de hacer jardín musical, pues empiezan a los 8 años y yo empecé a los 13, con lo cual eso da a entender que aquellos papás que dicen, no, es que se ha hecho un poquito tarde para empezar, pues no, yo empecé a los No. 13 y lo cogí con tantas ganas que bueno, que aquí estoy, ¿no? Ahora mismo, un poco viviendo de la música, ¿no? Y ese fue mi comienzo con el violín. Es decir, no veía una orquesta y decía, papá, quiero tocar el violín. No. Fue esta decisión la que Sí, pero tomó el ya es director de la banda. un amor, ¿no? Ya cuando empiezas ya se convierte, ¿no?, en tu pasión y no hay vuelta atrás. Por supuesto. Yo recuerdo, Nuria, recuerdo que al vivir en un pueblo, pues mis padres tuvieron que venir a Valencia a comprarme un violín. Yo no vine con ellos, vinieron ellos. Ellos me Wow. compraron un violín y me lo llevaron al pueblo. Y recuerdo Wow. ese día que yo vi
violín por primera vez, yo me volví loca. Me volví loca. Oh, Yo ese día ya empecé a sacar canciones de Julio Iglesias y de... todo lo Porque pillaste. ya era como parte de mi casa, ese primer día, esa emoción, ¿no? De ver mi violín. O sea, fenomenal. Lo recuerdo como si fuera hoy, de verdad. Qué bonito, qué bonito. Y Bueno, así empezó todo. este programa va a ser medio entrevista, medio música, porque lo que queremos es escucharte tocar. Así que voy a dar paso para que sé que vas a interpretar tres canciones hoy. Entonces te haré preguntas y entonces daré paso si quieres introducir la pieza que vas a tocar. Muy bien, pues mira, Nuria, he elegido una que sé que te encanta. Entonces, puestos a tocar, pues, Gracias. bueno, era un poco sorpresa, ¿no? Years de Christina Perri, que sé que te encanta ese Me tema. encanta. Y bueno, y tocaré un fragmento para así Vale. ¡Ay, qué bien! recordamos un poquito. Maravilloso tema. Pues vamos allá, Nuria. Vamos allá. ¡Ay, qué bien! Yo mira cómo estuviera ahí. Esta va para ti, va. Ah. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito, me emociono, me emociono. Es tan bonito. Creo que el violín para mí es uno de mis instrumentos favoritos. Creo que es tan, tan bonito. A ver, Lucía, quería preguntarte ahora también, bueno, nos has contado cómo has empezado en toda tu trayectoria, pero cuéntanos en qué proyectos estás, cómo viste, dónde estudiaste, sé que estás con diferentes grupos. Cuéntanos un poco de esa trayectoria. Sí, bueno, pues yo empecé estudiando violín en la Unión de Liria, estudié unos añitos allí, después nos volvimos a trasladar a Valencia y eso cambió mi conservatorio también. Seguí en Ribarroja, he estado en Meliana, en el Conservatorio de Valencia
Bueno, y claro, he pasado por diferentes profesores. Entonces, bueno, pues he tenido un montón de profesores, cosa que me ha venido muy bien porque de cada uno pues he ido Es lo sacando mejor. el jugo de ¿no? Y bueno, mis proyectos, no sé, Nuria, tengo 1000 millones de proyectos siempre. Actualmente, Está bien. pues bueno, estoy de profesora y, y bueno, a mí ya sabes que me encanta componer. Entonces, mi gran proyecto es componer una obra grande, de gran dimensión, pues incluso para orquesta. Y para ello, pues he empezado por los cimientos y voy poquito a poco conociendo lo que es el interior de la música, poder evolucionar poquito a poco y llegar en un futuro pues a componer una gran obra, ¿no? Una gran obra para orquesta y en fin, ese es mi gran proyecto. Y luego pues tengo muchos proyectos más. Tengo siempre el proyecto pues siempre de algo grande, ¿no? Con el violín. Hacer Sí, un espectáculo bonito, ¿no? Con músicos de los que estoy rodeada, porque aquí hay una cantera de músicos impresionante sí. y realmente toco pues bueno, con muchos músicos diferentes y siempre me ronda la cabeza un proyecto muy grande con todas estas personas y músicos que son espectacularmente buenos. Pues, por ejemplo, pues, no sé, violonchelista como Gloria Leza, Rosa Hernández, violas como Marta Gandía, sopranos como Yolanda Marín, Cuca Palmí, en fin, tenores como Vicente Pascual, bueno, por decirte algunos, pero realmente Claro, hay una claro. cantidad. Y siempre me encanta trabajar con ellos. Cualquier trabajo con ellos, Nuria, ya es un proyecto grande. Claro, claro, claro. Es bonito esas colaboraciones, ¿no? Y sobre todo en tu mundo que puedes colaborar con otros músicos, con sopranos o con cualquier otro, ¿no? Banda de, aunque sea, no sea música clásica. Porque tú realmente con el violín, hoy mismo se puede hacer muchas canciones, ¿no? Hacer arreglos con lo que es el violín. También, pues ¿no? Ampliar, me imagino, todo ese espectro. Sí, soy una Se está persona muy afortunada musical hablando y bueno, en mi vida, afortunadamente, claro, soy muy afortunada. Poder trabajar con gente tan grande, de verdad que es un privilegio enorme, enorme en los tiempos en los que vivo. Es un lujo, es Ahora, un lujo. claro, la cultura pues, va a Lucía, sufrir un poquito la se cultura, está está cortando un sufriendo poquitito, bastante ya. se está cortando un poquito la conexión, te oigo un poquito con retraso, lo digo por no sé si hay, yo sé que ahora vas a tocar otra vez para que esté todo bien y si te escuche realmente bien. A ver si, A ver, no sé si mejor, Nuria, sí, sí, así un mejor. poquito mejor. Sí, 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 es que te estabas cortando y quiero, como sé que ahora nos vas a interpretar otra pieza, quiero que se escuche perfectamente. De acuerdo. Pues la segunda pieza, preparar. A ver, la segunda pieza es una de mis piezas favoritas. Fíjate, esta pieza, Nuria, la empecé a tocar en el confinamiento, porque durante el confinamiento hice un reto a través de WhatsApp. La gente normal me pide canciones porque saben que me gusta siempre interpretar canciones de todos los estilos, pero durante el confinamiento hice un reto. ¿eh? Entonces, mis amigos a través de WhatsApp pues me iban mandando temas que querían que grabara con el violín. Y este fue uno de los temas. Ay, Y me tiene enamorada. Vamos a ello, ¿no? vamos a ello. Ay.
Uf, este tema, me puedo dormir. Precioso, es precioso. Me puedo dormir encima del violín. Sí, 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 sí. Yo estaba aquí, digo, me voy a ir, vale. No voy a saber qué preguntarte siguiente. Bien enamorada. Qué bonito, qué bonito. Lucía, cuéntame, a ver, todos los Te oigo un poquito conciertos. mal, Nuria. ¿Me escuchas mal? A ver, ¿me escuchas ahora? Lucía, ¿me escuchas? Regular. Ay, regular, regular. Enti- Sí, parece que la conexión está un poquito, falla un poquito. A ver, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, porque si no, si me tengo que poner yo a cantar o a tocar yo el violín, vamos mal, vamos mal. No me dejes sola, Lucía, que esto puede ser horrible. Que la semana pasada o hace 2 semanas. Arreglaremos. Sí, sí, por favor, no me dejes aquí sola, que yo tengo talento cero, cero, musical, cero. No sé qué, pero bueno. Yo creo que con tus clases de canto que has estado dando, Nuria, Sí, lo ves, ¿no? has tenido que mejorar. No, no me dejes sola porque esto puede ir mal. Ay, bueno, Lucía, voy a seguir con la entrevista. Son dos preguntas más. Quería preguntarte sobre un poco cómo ves ahora cómo van a ser las actuaciones. En muchos de los teatros todavía no van a abrir. Creo que no sé, este año no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo ves el mundo de la música? ¿Cómo crees que vamos a tener que adaptar los espectáculos? En tu punto de vista. Bueno, Nuria, yo, bueno, pues como sabes, me dedico a la organización de eventos y sobre todo a bodas, cócteles, cenas, banquetes. Claro, antes se va a seguir casando, por tanto, todas las bodas que habían previstas se van a hacer en un futuro, el año que viene, cuando sea. Eso ahí, claro, ahí hemos jugado con esa baza, ¿no? Sí que es verdad que los conciertos que tenía previstos pues están ahora mismo en el aire. Realmente los que habían para abril, mayo, se suspendieron definitivamente sin fecha porque, claro, también tenían que organizarse ellos de alguna manera. Pero hay otros que estaban previstos para agosto, septiembre, que se han quedado un poco ahí en el aire y, bueno, y evidentemente sin ser, porque ninguno de nosotros ahora mismo sabe lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues en ese sentido juego bueno, pues con un 50% que está bien, que está estable, como es el tema de bodas, de eventos diversos, en fin, y que eso se pondrá. Y luego pues un 50% que son los conciertos de sala, que ahí ya pues no saben nada. No saben nada. De todas formas, los músicos en general lo estamos fenomenal, nos estamos portando muy bien, seguimos haciendo nuestros deberes, seguimos tocando, seguimos entreteniendo y muy orgullosa de mis compañeros, de todos mis compañeros, porque, bueno, fenomenal. Sí, fenomenal. sí. Lo hemos hecho todos, fenomenal, me incluyo yo.
Que iba a decir que sé que en ese confinamiento también has dado conciertos en el balcón, que los he escuchado, esos conciertos famosos que salías, ¿no?, al balcón durante ese confinamiento. No sé si sigues haciendo eso, pero eso también creo que ha sido un lujo, que tenemos a muchos cantantes o músicos que han salido a esos balcones, ¿no?, para ofrecernos su música. ¿Lo sigues manteniendo o eso ya un poco se ha calmado? Pues sí, bueno, yo no, fui un poco encargada de la música a la calle, ¿no? Porque, bueno, tenía un equipo de sonido que era bastante, bueno, en fin, que era bastante potente, y el Resistiré de todos los días, pues me encargaba de ponerlo en la calle para que todos los vecinos pues, pudieran escucharlo, ¿no? A partir de ahí surge la idea pues, de hacer cierto viernes, otro sábado y otro domingo. Así, bueno, digo que surge porque, claro, ha estado participando mi vecino Juan, que toca en la rondalla, y él pues tocó la bandurria durante esos fines de semana, hemos estado en conciertos, y bueno, nos alternábamos las piezas y hacíamos un concierto muy variadito. Y bueno, llegó cuando se levantó un poquito el confinamiento, decidimos pues bueno, parar un poquito los conciertos y en fin, y ese ha sido nuestro confinamiento, alegrando la vida a la calle, que es lo que hay que hacer, porque la Qué música suerte es medicina tus del vecinos. alma. Pues mucha suerte tus vecinos de Efectivamente, teneros allí. Ay, en la Lucía. justa medida, en la justa medida. O sea, es decir, ¿me oyes, Nuria? Sí, se había ¿Sí? cortado. No me asustes, que no me dejes sola aquí, no me dejes sola conmigo misma porque puede ser un desastre. Me voy a poner yo a cantar o algo y ya voy a perder los pocos fans que que tengo. No, no, pocos nada, que lo sé yo, pocos, Nuria. Bueno, te quería Ay, decir, Nuria, que efectivamente la música es la medicina del alma, pero hay que saber medir muy bien los decibelios de potencia y las duraciones de los conciertos para no molestar también a la gente. también. Entonces, todo en su justa medida. En el balcón, pues nos encargábamos de medir mucho los tiempos, no más de media hora, no más de 2, 3 temas cada uno para no alargar demasiado. Claro. Entonces, bueno, pues nos lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido un público extendísimo. Hemos conocido a vecinos que no conocíamos antes a través de la música y eso es Qué bonito. maravilloso. Es muy bonito, muy bonito. Sí, la música creo que atrae, ¿no?, a la gente. Pues nada, Lucía, sé que tienes la última pieza que interpretar, ya que estamos. Pues, he elegido un éxito en el balcón, que es My Way de Frank Sinatra. Ah, Y bueno, con esa terminamos nuestro concierto de hoy. Nuria, vale, vamos a genial. ello. Qué pena. Vale. Estoy leyendo vuestros comentarios.
Sé que todos están aplaudiendo, solo escuchas el mío, pero sé que todos están aplaudiendo, lo sé. Te voy a leer un poco los comentarios, ¿vale? A ver, porque hay bastante, mientras que tocabas estaba un poco leyendo algunos de los comentarios. Corina nos dice yes, a ver, hay aplausos, hola guapa, a ver. Manuel Díaz, a ver, te los pongo. No sé si los pongo aquí, si se ven, ¿los puedes ver aquí? ¿Los ves? ¿Ves los comentarios o no? Venga. No los ves. Bueno, espera. Manuel Díaz. Sí, venga, Virginia, eres una crack desde el Puig. Fantástico. Yolanda Marín, tiene un oído impresionante, afinaba las guitarras y las bandurrias de la ronda con 6 años. ¡Madre mía! A ver, ¿qué más nos dicen? Yolanda Marín, maravillosa soprano. Sí, no digo nada todavía. Brava, más grande que el... chicos, es que no veo, soy cegata, entonces tengo la pantalla y entonces lo intento leer y nada. Más grande que el monasterio del Puig, una gran persona. A ver, ole Lucía, madre mía, a ver, saludos, guapa, todos gritando. A ver, qué regalo, mil gracias a las dos por este regalo, es verdad, Mercedes, eso es un regalazo. Dime. No quería no terminar la entrevista sin animar primero a todos los músicos, a todos los que se dedican a todos los artistas, a todos los que se dedican a la cultura. Y aunque quede
un poquito así feete, me gustaría animar muchísimo a una banda mía de mujeres que se llama la Gallana Woman Band de Ajá, Valencia. ajá. Está formada por mujeres y están trabajando tan duro que quiero desde aquí mandar muchísimo ánimo para que estén trabajando con su Ay, director pues, Rafael Vizcaíno Casas. Quiero animar al cuarteto de cuerdas, volvamos a la dinámica y a la normalidad en cuanto nos dejen. Al trío Falala, somos el trío Falala de Santa Catalina, la iglesia de Santa Catalina, y terminar como he empezado, animar a todos los artistas a que continuemos haciendo arte, haciendo música y animando a toda la gente con nuestro saber hacer artístico. Y ya está, Nuria. Y me he ay, quedado súper a gusto. qué Me he bonito, quedado a Lucía. gustísimo. Y Jo, nada, es que Nuria, eso tendría que haber sido todo un concierto. Se me ha quedado corto. ¿Me escuchas? sí, a medias, a medias. Ay, ay, Pero ay. quiero darte las gracias por darme esta oportunidad. Sé que ya tienes más seguidores, porque gente como tú se lo merece, Nuria. Eres puro amor y transmites amor, es lo máximo. Y te agradezco esta oportunidad que me has dado de poder ofrecer mi música y mis A ti, gracias. Eres experiencias, ¿no? una preciosidad. Me encantaría hacerlo otra vez. La conexión creo que no ha sido la mejor. Tendremos que ver cómo se puede solucionar. A lo mejor juntas hacer un concierto con diferentes artistas. Me encantaría porque para mí todo lo que es, Eso y los que me conocéis, sabéis, a mí lo que es la música, el arte, la danza, me apasiona. Y me encantaría, y eso sí que quiero hablar contigo, Lucía, porque a lo mejor sí que podemos hacer algo súper bonito y que todos lo puedan disfrutar, aunque no sea en un teatro, que lo puedan ver desde aquí. cuenta con ello, Nuria. Genial. Cuenta Yo dejaré por supuesto que sí. en el vídeo que subiré, dejaré todos los enlaces para que todo el mundo te pueda seguir a todos esos grupos que has mencionado y nada, continuar con la música, con la pasión y que todo esto pase rápido y podamos ir otra vez a los teatros, que siempre animo a toda la gente que vaya al teatro y apoye a todos los artistas y músicos. Así que, Lucía, te doy un beso muy, muy grande. Un besito, Nuria. Un besito a todos los que nos están viendo y a los que no nos pueden ver también. Un besito Eso a es. todos. Un beso a todos. Muchas Chao. gracias.